Evo queda fuera de los comicios y el MAS alista a su reemplazante. El vocal constitucional Alfredo Jaimes Terrazas votó en contra de dar curso al amparo constitucional interpuesto por Evo Morales. En consecuencia, queda vigente la inhabilitación del exmandatario como candidato a senador por Cochabamba en las próximas elecciones del 18 de octubre. Arce ratifica que se acatará fallo contra Morales y confía en el voto oculto. Señaló que solo una asamblea puede definir si el expresidente deja de ser jefe de campaña. Indicó que hay un voto oculto en favor del movimiento al socialismo que se expresará el 18 de octubre. Xi propone alianza contra el movimiento al socialismo y presidencia por un año. Dijo no creer en la encuesta realizada por la empresa Sies Mori, debido a que en pasadas elecciones gestionó el fraude electoral. Hay 300 médicos sin sueldo. Si se enferman, les descuentan. Representantes del sector contaron que los galenos trabajan más horas y si se contagian la COVID-19, no les pagan por el tiempo que están enfermos. Los asambleístas plantean entregar canastas familiares en efectivo en la ciudad de Sucre. La Asamblea Legislativa Departamental de esta ciudad considerará el convenio. La ciudad de Cochabamba otra vez con basura y cara a cara presiona para adjudicar botadero. La ciudad está nuevamente asumida en la basura, esta vez en su mes aniversario. Resulta que ahora otro bando distinto a los autoconvocados pide el cierre definitivo del botadero y presiona para que el alcalde firme un nuevo contrato por 20 años para el manejo de residuos, pero sin licitación ni proyecto. La justicia de Ecuador ratifica condena contra el expresidente Rafael Correa y queda inhabilitado para las elecciones. La justicia confirmó la condena por corrupción en el caso Sobornos 2012-2016 contra el expresidente Rafael Correa y quedó inhabilitado de manera definitiva para participar de las elecciones presidenciales del 2021.